futuros y opciones. Uno de los informes muy interesantes que me tocó leer esta semana viene de la investigación y desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde sacó en qué invierten los argentinos. La mayoría de ellos obviamente eligen los plazos fijos, después alguno se anima, invierte en divisas, obviamente muchos de ellos, y después hay algunos en acciones, hay algunos en bonos, mucho más en bonos que acciones. Lo sorprendente es que creció mucho el mercado de capitales desde el punto de vista individual. Hay el doble de cuentas de lo que había por lo menos hace 10 años. Ahora vienen los peros. El primer pero es que muchos fueron obligados porque recibieron bonos en parte de pagos, entonces se acercaron involuntariamente al mercado de capitales y a partir de ahí algunos se amigaron, otros huyeron. Lo cierto es que es un mercado por crecer. Solo el 2% de la población argentina forma en parte activa hoy con saldo de los títulos valores, de todo lo que negocia en la bolsa, ya sea acciones como bonos. Todo para crecer. Mucho lo pueden hacer en forma directa. Otros, uno de los mecanismos, son los fondos comunes de inversión. Así que lo vamos a meter en la agenda. Hoy invitamos a Ana Cohen, precisamente presidente de la sociedad gerente Cohen Fondos Comunes de Inversión. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Dije bien, ¿no? Tercera generación de... Tercera generación. El inicio de la familia en los mercados de capitales fue en 1938 con mi abuelo Max. Sí. Así que somos varios. Jorge, ídolo de esta casa. Jorge, mi padre, y mi hermano en la cabeza del grupo Cohen y de la sociedad de bolsa. Y bueno, recientemente hicimos la incorporación del nuevo proyecto de la Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y estamos apuntando a que sea un buen caballo de batalla para el futuro. Las dos primeras preguntas son fáciles y después viene el debate más difícil. Vamos por lo fácil, las ventajas. Contale al televidente por qué alguien tiene que creer e invertir a través de un fondo común de inversión y qué variantes tiene. Nosotros creemos que los fondos comunes de inversión son un instrumento noble, toda vez que responden a un principio que es la democratización, que yo en una sola cuota parte tengo acceso como un inversor, como si tuviera un montón de millones de pesos a disposición, porque tengo un inversor activo, que es el administrador de esos fondos, con fees que se negocian o tarifas que se negocian, costos transaccionales que se negocian para un montón de gente que interviene en eso, como una especie de club de inversión en el que yo elijo distintos perfiles y de acuerdo a esos perfiles de inversión elijo el fondo y tengo acceso directo, muy democrático, a un mercado que por ahí puedo no entender, pero puedo nutrirme de esos retornos de una manera más democrática, yo como inversor individual. Además hay ventajas para los inversores institucionales y corporativos, pero para el individual me parece que es un instrumento extremadamente noble en ese sentido. No sé si... ¿Quedó claro? Sí, queda claro. Vamos a la segunda fácil y después vienen las contras. ¿Por qué mucha gente... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué mucha gente es reacia? O todavía no son muy populares los fondos comunes de inversión cuando uno evalúa los números. Obviamente tienen ventajas. Alguien que quiera hacer plazos fijos, ustedes tienen los fondos de money market. Correcto. También tienen para activos pymes y uno puede acercarse al mundo de las acciones. Absolutamente. Nómbrame esos perfiles que decías y cómo seducirías a un cliente o a un inversor para que se acerque. Los fondos de money markets tienen algunas implicancias distintas. Sus retornos están un poco más combatidos por cuestiones regulatorias de encaje, con lo cual sus retornos a veces no compiten tanto con los retornos que un banco nos puede dar en un plazo fijo. Los fondos de renta fija son los fondos que hoy, en términos de tasa, pueden estar compitiendo. Son aquellos fondos que están invirtiendo en algunas cuestiones como algunos cheques garantizados, algunas letras, que nos dan la disponibilidad, digamos, el acceso a esos retornos con un poquito más de liquidez relativa que a los plazos fijos y con transparencia absoluta. Nosotros sabemos cuánto vale nuestra inversión todos los días al cierre del día. Que eso es algo que es más para la segunda pregunta que para la primera pregunta que para la segunda. Las otras circunstancias es el mundo de los fondos comunes que invierten en renta mixta. Eso es un mix entre lo que son instrumentos de renta fija, bonos, letras, cheques, etcétera, y el mundo de las acciones. Pues hay fondos que son más bien nuevos, que tienen un perfil de inversión en las pymes, que es algo reciente. Es un mundo incipiente con pocos fondos, de los cuales unos nosotros administramos. Están los fondos de renta netamente variable, de cara a lo que vos mencionabas antes de la Presidente. Hay pocos también, hay pocos porque bueno, los inversores institucionales ya no hay tantos que estén fondeando esa cuestión con tanta fluidez como antes se hacía, pero son instrumentos en los que uno como inversor
individual y con todas las dudas que implica el no acceso necesariamente a toda esta información, se puede basar en alguien en quien uno confía para hacer esa administración activa. Me parece que yo delegaría perfectamente en alguno de estos, yo como inversor institucional, alguno de estos, como inversor individual, invertiría perfectamente en uno de estos asesores o administradores de estos fondos. Hay básicamente dos aspectos que son muy interesantes. Uno es la diversificación y otro es la liquidez. Ahora bien, yo te pregunto, imaginemos que nos está escuchando una persona que es habitual del plazo fijo, uno conservador, y otro que le gusta el viento en la cara, de riesgo. ¿Cómo competimos con eso a través de los fondos en cuanto a rendimiento? Obviamente en liquidez les van a ganar. ¿Qué tienen ustedes para superar esas expectativas? Mira, nosotros estamos muy similar a lo que a un inversor, digamos, nuestro fondo, y casi todos los fondos están muy alineados al mismo, a la par, digamos, competimos por décimas decimales, digamos, de retorno, de tasa. Estamos casi llegando a la par de los plazos fijos para personas individuales, para montos chicos, digamos. Y nos parece que la prima menor que tenemos es un payoff, digamos, un trade-off de la liquidez que vos tenés. Es que cuando hablamos de liquidez, una pequeña aclaración. Cuando uno hace un plazo fijo, deja la plata por 30 días. Exacto. O 6 meses. Cuando uno invierte un fondo común de inversión, compra hoy, puede vender mañana. O sea, tiene la disponibilidad. No solo eso, sino que yo vuelvo a la diversidad a quien uno le está dando un crédito. En un fondo de renta fija uno está diversificando en un montón de distintos instrumentos con distintos emisores y tomadores de esos créditos. Cuando uno da un banco, en realidad delega un poco el criterio de inversión de lo que el banco después hace con ese dinero, ¿no? El último producto que mencionaste, el más nuevo, el que tiene que ver con las pymes, se asemeja más a un fondo de renta fija, y en ese caso, ¿de qué rendimientos estamos hablando? Los fondos de renta fija, los fondos de pymes tienen instrumentos de renta fija casi en su totalidad, se basan muchísimo en los cheques garantizados, diría que casi la mitad de la cartera de estos fondos, entre el 40% y el 50% tienen instrumentos emitidos por pymes o enviados al mercado descontados por pymes, son siempre instrumentos garantizados. Tienen una porción de ON pymes. Hay que entender que todavía el mecanismo de las ON pymes, para algunas pymes cuya cultura tiene que cambiar, ser calificadas, etcétera, implica un cambio enorme. Pero son retornos competitivos. Hasta acá fuiste muy bienvenida, explicamos el lado y ahora empezamos el debate del por qué no. Debe haber un motivo. Nosotros tenemos que hacer a veces una autocrítica porque hay tan poca gente participando en el mercado de capitales y qué tenemos para mejorar. Obviamente de nuestro lado, que nos gustan mucho las acciones, los bonos, etcétera, tenemos mucho para autocrítica, ¿no? De dar una autocrítica. Del lado de los fondos, una de las cosas que a veces veo es que en muchos bancos se compiten entre los mismos gerentes de ventas del mismo lugar, que si vos haces un plazo fijo y querés tomar un fondo, no, te conviene hacer un plazo fijo porque finalmente el mismo cliente lo compite en distintas áreas. Correcto. Y muchas veces al del fondo se lo perjudica y no se logra popularizar el mercado de capitales. Por lo menos tiene una batalla que librar adentro de su propia organización, aquel que tiene que vender estos fondos respecto de otras unidades de negocio que el banco tiene como interés empujar. Sí, coincido. Para eso hay una solución maravillosa que somos las sociedades gerentes independientes, aquellas que no tenemos como accionistas. Yo que esa es una pregunta difícil y se la dejé picando al final. Sí, fue fácil. Hay muchísimas sociedades gerentes, tradicionalmente son aquellas que nacen de sociedades de bolsa o de asesores independientes que arman su sociedad gerente con el único interés de hacerlas crecer en fondos bajo administración, ¿no? Y el otro punto es, ¿cómo peleamos con la historia en algún aspecto? Porque muchas veces la gente no quiere hacer plazos fijos por lo que pasó en el 2001, pero a veces los fondos comunes de inversión no se portaron muy distinto a lo que se comportaron los bancos con los ahorristas. ¿Cómo lucho con esa jurisprudencia con respecto al inversor minoritario? Mi explicación a eso es que todos aprendimos un montón. Yo tengo la expectativa de que los fondos como industria hayan hecho un gran aprendizaje en esto. Creo que los fondos históricamente han sido víctimas, como lo fueron casi todas las entidades participantes en este mercado, de una crisis, te diría, sin precedentes. Bueno, tuvimos una relativamente similar en fines de los 89,
Pero, digamos, fue sin precedente. No podemos esperar que los fondos eludieran esa carga que todo el mundo tenía. Esta es mi explicación. Pero además lo que me parece que es importante recalcar es que la regulación fue avanzando, que hoy tenemos una regulación súper férrea, tenemos un esquema maravilloso que tiene que ver con una división natural de las funciones entre la sociedad depositaria, que no puede ser la misma que la sociedad gerente. En realidad las sociedades depositarias son bancos que ocupan el rol de custodio, que controlan a la sociedad gerente en su administración. Digamos, están puestos los recaudos para que las cosas sigan mejorando. Yo quería preguntarle algo que tiene que ver con el futuro. O sea, esto ya es un poco más subjetivo. Ustedes están manejando fondos diariamente y tienen distintas familias de fondos. Ahora, como sociedad gerente, en una situación como la actual, con elecciones mediante, cuando viene un inversor, va un agente de bolsa y le dice, compra bonos o compra acciones, ¿usted por dónde pasa el asesoramiento hoy? ¿O dónde ven las mejores oportunidades de inversión? ¿Y qué familias de fondos? Yo creo que la renta fija ha probado ser la gran estrella en los últimos tiempos. En los últimos tiempos hay un creciente mercado de instrumentos nuevos que estamos viendo crecer a través de los cheques. Nos parece que además es un instrumento noble porque es un instrumento que naturalmente tiende a fondear la economía real, que es algo en el interés del inversor. En general, esto de invertir en eso, sí. Me parece que la renta fija va a continuar siendo... Nos queda un minuto de programa, así que les propongo cerrar de la siguiente manera. A ver. Viene alguien, llamémoslo cliente, inversor, con 10.000 pesos. Y cada uno de nosotros tres, ¿en qué aconsejaría en este escenario dividir esos 10.000 pesos? ¿Cómo diversificaría esos 10.000 pesos? De caballero, primero las damas. Por supuesto. Yo le haría en realidad todo depende. Nosotros además tenemos un instrumento que es otro fondo, que es el de renta fija plus, que va un poco más a la línea larga de la renta fija de los bonos. A mí me parece que se puede atender muy bien las necesidades aparentes de liquidez del corto plazo en turbulencias que tengamos en renta fija. O sea, vos seguís renta fija, sí. Quizás estiras un poquito el plazo. La persona que tiene 10.000 pesos tiene limitadas oportunidades de acceso a ciertos mercados. Si me preguntas en una instancia en la que las acciones pueden tener alguna turbulencia en los próximos meses, nada más que por la incertidumbre natural que se nos está dando, lo que más se asemeja a lo que haría naturalmente el inversor es el plazo fijo. Y contra eso, lo único que tengo yo es la renta fija, me parece que es el instrumento más noble. ¿Rubén? De corto plazo estoy de acuerdo. Ahora, escuché a la presidenta ayer, ¿te acordás? Compra acciones, no invierte en dólares y le agrega una pizca de cupones atados al PBI. Por eso de las proyecciones de Argentina que nos contaba Leonardo Chialva. Creo que por allí pasan, si uno lo quiere hacer individualmente, las mejores alternativas de acá a los próximos meses. Yo creo que una buena cartera rabínico es este consejo, que es dividido 3, dice la Biblia en algún punto. Un tercio es tu negocio. En nuestro caso, un tercio siempre tiene que estar en acciones, porque finalmente es la economía real. Las cosas pasan, pero queda. Un tercio, aceptamos esto de invertir en tu país en renta fija, y un tercio cash, uno se quedaría. Rubén Pascuali, muchísimas gracias. Ana Cohen, muchísimas gracias por tu visita hoy. Se nos fue el programa. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en otra edición de Futuros y Opciones.